El viento helado cortaba como cuchillos, y Elena, de apenas 14 años, temblaba bajo la nieve que caía sin piedad en las calles de Salamanca. Sus manos, rojas por el frío, apretaban una bandera arcoíris que había cosido en secreto, un símbolo de quién era, pero también la razón por la que ahora estaba sola, expulsada de su hogar. La puerta de la casa de sus padres aún resonaba en su mente, cerrada con un golpe seco que marcó el fin de su infancia. Era 2005, y aunque España acababa de aprobar el matrimonio igualitario, la mentalidad de su pequeño barrio en las afueras de la ciudad seguía anclada en el prejuicio. Elena, con su cabello castaño cayendo en mechones desordenados sobre su rostro, había confesado su verdad a su familia tras meses de ocultar su amor por Sofía, una chica coreana que estudiaba en su instituto como parte de un intercambio cultural. Sofía, de 15 años, tenía una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises, y sus ojos oscuros parecían guardar un universo entero. Pero esa confesión, que Elena había imaginado como un acto de liberación, se convirtió en su condena. «Eres una vergüenza», le gritó su padre, Miguel, un hombre de 45 años cuya voz retumbaba como un trueno. Su madre, Carmen, de 42, simplemente bajó la mirada, incapaz de defender a su hija. Esa noche la echaron a la calle con nada más que una mochila y la ropa que llevaba puesta. La nieve se acumulaba en sus hombros mientras caminaba sin rumbo, la bandera arcoíris apretada contra su pecho como un escudo. Elena no sabía entonces que esa noche helada sería el comienzo de un viaje que la transformaría. Pero en ese momento solo sentía el peso del rechazo, el frío que se colaba hasta sus huesos y el eco de las palabras de su padre resonando en su cabeza. Caminó hasta una plaza desierta, donde se acurrucó bajo un banco, intentando conservar el poco calor que le quedaba. Las luces navideñas parpadeaban a lo lejos, burlándose de su soledad. Mientras tanto, a pocos kilómetros, Sofía estaba en su habitación temporal en una casa de acogida para estudiantes internacionales. Ella también lloraba, pero en silencio, con el teléfono apagado para evitar las preguntas de sus padres en Seúl. Había intentado contactar a Elena, pero no había respuesta. Sofía, con su cabello negro azabache y su piel pálida, se sentía atrapada en un país que no era el suyo, en una cultura que no entendía del todo, pero que había aprendido a amar a través de Elena. Su relación había sido un secreto guardado con cuidado, sus encuentros en parques apartados y sus cartas escritas a mano, llenas de promesas y sueños. Pero ahora, todo parecía desmoronarse. Elena no sabía cuánto tiempo pasó bajo aquel banco, pero el frío la adormecía, y su mente vagaba entre recuerdos de Sofía y el dolor del abandono. En un momento una figura se acercó, una mujer mayor, de unos 60 años, con un abrigo grueso y una bufanda que cubría la mitad de su rostro. Se llamaba Rosa, una trabajadora social que patrullaba las calles en busca de jóvenes sin hogar. «Pequeña, no puedes quedarte aquí», dijo Rosa, su voz cálida pero firme. «Ven conmigo, hay un lugar donde estarás a salvo». Elena, demasiado exhausta para resistirse, permitió que la mujer la guiara hacia un refugio temporal. Allí, entre paredes grises y camas estrechas, comenzó a reconstruir los pedazos de su corazón roto. Pero no podía dejar de pensar en Sofía, en lo que había perdido, y en la promesa que se hizo a sí misma mientras miraba la bandera arcoíris que aún conservaba: algún día, haría que quienes la lastimaron enfrentaran las consecuencias de sus actos. El refugio no era un hogar, pero era un comienzo. Rosa se convirtió en una figura clave en la vida de Elena, enseñándole que la resiliencia no era solo sobrevivir, sino encontrar un propósito en el dolor. Elena, con su ingenio y su determinación, empezó a destacar en la escuela a la que fue reubicada, aunque el peso de su pasado nunca la abandonaba. Cada noche escribía cartas que nunca enviaba, dirigidas a Sofía, preguntándose si ella también la recordaba. Mientras tanto, en Corea del Sur, Sofía había regresado tras terminar su intercambio. La distancia y el tiempo habían roto el contacto entre ellas, pero Sofía llevaba consigo el recuerdo de Elena como una llama que nunca se apagaba. En Seúl enfrentaba sus propias batallas,
la presión de una sociedad conservadora, las expectativas de su familia y el vacío que sentía sin Elena. Pero como Elena, Sofía también tenía un fuego interno. Estudió Derecho con una determinación feroz, decidida a cambiar el mundo que las había separado. Los años pasaron y las vidas de ambas mujeres tomaron rumbos distintos pero paralelos. Elena, ahora de 20 años, había conseguido una beca para estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca. Su objetivo era claro: convertirse en abogada para defender a quienes, como ella, habían sido marginados. Sofía, por su parte, se había convertido en una abogada reconocida en Corea, especializada en derechos humanos, pero su corazón seguía atado a un pasado que no podía olvidar. En 2015, una década después de aquella noche helada, Elena recibió una noticia que sacudió su mundo: su padre, Miguel, estaba involucrado en un caso de abuso de poder. Como concejal de un pequeño municipio, había utilizado su influencia para silenciar a una joven lesbiana que había denunciado discriminación en su comunidad. La ironía era insoportable. Elena, ahora de 24 años, trabajaba como pasante en un bufete de abogados en Madrid, y el caso llegó a sus manos. No era solo una oportunidad para hacer justicia, era una llamada del destino. Elena sabía que enfrentarse a su padre significaría reabrir heridas que apenas habían cicatrizado, pero también era su chance de cerrar un capítulo que la había definido durante tanto tiempo. Decidió tomar el caso, no solo por la víctima, sino por ella misma, por la niña de 14 años que habían dejado congelarse en la nieve. Mientras preparaba el caso, Elena descubrió algo que la dejó sin aliento: la abogada defensora del otro lado era Sofía, quien había regresado a España para trabajar en un proyecto internacional de derechos humanos. El reencuentro fue como un rayo, doloroso, electrizante y lleno de preguntas sin respuesta. ¿Podrían superar el pasado? ¿Podrían trabajar juntas para hacer justicia? Y sobre todo, ¿podrían recuperar lo que habían perdido? La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, no solo contra el sistema que protegía a hombres como Miguel, sino también contra los fantasmas de sus propias historias. Cada mirada entre Elena y Sofía era un recordatorio de lo que habían sido, de lo que podrían haber sido, y de lo que aún podían ser. La nieve seguía cayendo fuera del juzgado, pero esta vez Elena no temblaba. Sosteniendo su maletín con firmeza, avanzó hacia el estrado, lista para enfrentar a su padre, al pasado y, quizás, a su propio corazón. El tribunal estaba impregnado de un silencio tenso, roto solo por el eco de los pasos de Elena mientras avanzaba hacia el estrado. Sus ojos, ahora llenos de una determinación que contrastaba con la vulnerabilidad de su adolescencia, se encontraron con los de su padre, Miguel, sentado al otro lado de la sala. Él no la reconoció al principio: habían pasado 10 años, y la niña temblorosa que había expulsado de su casa era ahora una mujer de 24 años, con un traje impecable y una mirada que podía cortar el aire. Elena respiró hondo, ajustando los documentos en sus manos. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas que había construido con paciencia, pruebas de las maniobras de Miguel para silenciar a Ana, una joven de 19 años que había denunciado públicamente la discriminación que sufrió tras declararse lesbiana en su pueblo. Ana, con su cabello corto teñido de azul y su actitud desafiante, le recordaba a Elena a sí misma años atrás. Pero esta vez, Elena no permitiría que otra joven fuera abandonada. Sofía, de pie en el otro extremo de la sala, representaba a una organización de derechos humanos que apoyaba la defensa de Miguel, un encargo que había aceptado por motivos profesionales, sin saber que el caso la llevaría de vuelta a Elena. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Sofía, ahora de 25 años, tenía el mismo brillo en sus ojos oscuros, pero su rostro reflejaba una madurez forjada por años de lucha en un sistema legal coreano que no siempre acogía sus ideales. Señora Presidenta, el caso de Ana López contra Miguel Serrano es un ejemplo claro de abuso de poder, comenzó Elena, su voz firme pero cargada de una emoción contenida. Este hombre no solo ignoró las denuncias de una joven,
sino que utilizó su posición para intimidarla, silenciándola como si su verdad no tuviera valor. Sofía, obligada a defender a Miguel, se levantó para responder. Sus palabras eran medidas, profesionales, pero cada frase era un esfuerzo por mantener la compostura. No podía apartar los ojos de Elena, ni ignorar el peso de su pasado compartido. Recordó las cartas que nunca envió, las noches en las que imaginó cómo sería volver a verla. Ahora allí estaban, en lados opuestos de una sala, luchando por causas que las unían y las separaban al mismo tiempo. Fuera del tribunal, la nieve seguía cayendo, cubriendo Salamanca con un manto blanco que parecía reflejar la pureza de la verdad que Elena buscaba. Pero el juicio no era solo contra Miguel, era un enfrentamiento con el sistema que permitía que personas como él ejercieran su poder sin consecuencias. Elena presentó pruebas contundentes, correos electrónicos, testimonios de vecinos y grabaciones que demostraban cómo Miguel había manipulado a las autoridades locales para desacreditar a Ana. En un receso, Elena y Sofía se encontraron en un pasillo desierto del juzgado. El aire estaba cargado de palabras no dichas. ¿Por qué estás defendiendo a alguien como él?, preguntó Elena, su voz temblando por una mezcla de enojo y dolor. No lo defiendo a él, Elena. Defiendo un principio. Todos merecen un juicio justo, incluso los peores, respondió Sofía, su acento coreano aún perceptible en su español fluido. Pero no esperaba que fueras tú quien estuviera al otro lado. Elena sintió un nudo en el pecho. Quería gritar, abrazarla, preguntarle por qué nunca respondió a sus cartas. Pero en lugar de eso, solo dijo: esto no es solo por Ana. Es por mí. Por nosotras. Sofía bajó la mirada, sus manos apretando el asa de su maletín. Nunca te olvidé, susurró, antes de volver al tribunal. El juicio continuó y la tensión entre ambas crecía con cada argumento. Elena luchaba con una pasión que iba más allá de lo profesional, cada palabra era un eco de la niña que había sido abandonada, un grito por justicia. Sofía, por su parte, intentaba mantener la neutralidad, pero su corazón latía al ritmo de los recuerdos, los paseos por el río Tormes, las risas compartidas, el primer beso robado bajo un sauce. Mientras tanto, Ana, la joven demandante, observaba desde el público. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Elena se había convertido en su faro, alguien que entendía su dolor de una manera que pocos podían. Pero también veía la química entre Elena y Sofía, y en un momento de descanso, se acercó a Elena. No dejes que el pasado te detenga, le dijo Ana, con una madurez que desmentía su edad. Lucha por ella, como luchas por mí. Esas palabras golpearon a Elena como un relámpago. Durante años había enterrado su dolor bajo capas de trabajo y ambición, pero el reencuentro con Sofía había roto esas barreras. Sabía que el juicio no solo decidiría el destino de Ana, sino también el suyo propio. Al final del segundo día, Elena decidió visitar a Rosa, la trabajadora social que la había salvado años atrás. Ahora jubilada, Rosa vivía en una pequeña casa a las afueras de Salamanca, rodeada de libros y recuerdos. «Estás haciendo lo correcto, pequeña», le dijo Rosa, sirviéndole una taza de té. «Pero no olvides que la justicia no solo se trata de castigar. También se trata de sanar». Elena asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Esa noche escribió una carta, como solía hacer de adolescente, pero esta vez no era para Sofía. Era para sí misma, un recordatorio de por qué había elegido este camino. El juicio estaba lejos de terminar, y los días siguientes prometían más revelaciones. Miguel, acorralado por las pruebas, comenzaba a mostrar grietas en su fachada de hombre intachable. Pero lo que Elena no esperaba era que el caso tomaría un giro inesperado, uno que la obligaría a enfrentarse no solo a su padre,
sino a secretos que habían estado enterrados durante años. El tercer día del juicio amaneció con una tormenta de nieve que cubrió Salamanca en un silencio inquietante. Dentro del tribunal, sin embargo, la atmósfera era todo menos tranquila. Elena presentó un testimonio clave, el de un antiguo colega de Miguel, un hombre de 50 años llamado Javier, quien había trabajado con él en el ayuntamiento. Javier, con el rostro marcado por la culpa, confesó que Miguel había manipulado registros para desacreditar a Ana, asegurándose de que su denuncia no prosperara. «Sé que no debí callar», dijo Javier, su voz temblorosa. «Pero él tenía poder, y yo tenía miedo». Elena sintió una punzada de empatía. Ella también había conocido el miedo, pero no permitió que la detuviera. Su presentación fue impecable, cada palabra medida para exponer la verdad sin dejar espacio a dudas. Sin embargo, en el fondo sentía el peso de enfrentarse a su padre, el hombre que una vez había sido su mundo. Sofía, por su parte, luchaba con su propio dilema. Como abogada defensora, debía buscar cualquier resquicio para debilitar el caso de Elena, pero cada argumento que planteaba sentía como una traición a sus propios valores. En un momento, mientras interrogaba a Javier, sus ojos se encontraron con los de Elena, y por un instante ambas compartieron una verdad tácita: ninguna quería estar en bandos opuestos. Tras la sesión, Elena decidió caminar por las calles nevadas, buscando claridad. Sus pasos la llevaron al río Tormes, donde años atrás había compartido momentos con Sofía. El sauce bajo el que se besaron seguía allí, ahora desnudo por el invierno, pero lleno de recuerdos. Elena cerró los ojos, dejando que el frío la envolviera, no como un castigo, sino como un recordatorio de su fuerza. De pronto escuchó pasos detrás de ella. Era Sofía, con un abrigo largo y una bufanda que ondeaba al viento. «No puedo seguir con esto, Elena», dijo Sofía, su voz quebrada. «No puedo defender a alguien que representa todo lo que nos hizo daño». Elena la miró, sorprendida. «¿Y tu carrera? Esto podría arruinarte en Corea». «No me importa», respondió Sofía, dando un paso hacia ella. «Lo que me importa eres tú. Siempre fuiste tú». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Elena sintió que el tiempo se deshacía, llevándola de vuelta a los días en que todo parecía posible. Pero antes de que pudiera responder, Sofía continuó. «Renunciaré al caso. Pero necesito que me digas algo, ¿todavía sientes algo por mí?». Elena quiso responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. En lugar de eso, dio un paso adelante y tomó la mano de Sofía. Sus dedos, fríos por la nieve, se entrelazaron y por un momento el mundo entero pareció detenerse. El juicio continuó sin Sofía, quien fue reemplazada por otro abogado de la organización. Pero su decisión marcó un punto de inflexión. Elena sintió una nueva fuerza, alimentada no solo por su deseo de justicia, sino por la posibilidad de recuperar lo que había perdido. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando Miguel, desesperado, presentó una contrademanda, acusando a Ana de difamación. Elena sabía que esto era un intento de desviar la atención, pero también reveló un secreto que nadie esperaba. Durante el interrogatorio, Miguel, visiblemente nervioso, dejó caer un comentario que llamó la atención de Elena. «No soy el único que ha cometido errores en esta familia». Intrigada, Elena investigó más allá de los documentos del caso. Con la ayuda de Rosa, quien aún tenía contactos en el sistema de servicios sociales, descubrió que su madre, Carmen, había intentado buscarla años atrás, poco después de que la echaran de casa. Carmen había escrito cartas al refugio, pero nunca llegaron a manos de Elena, interceptadas por Miguel para mantener el control. Este descubrimiento fue un golpe para Elena. Durante años había creído que su madre la había abandonado por completo, pero ahora sabía que Carmen había luchado,
aunque en silencio, por recuperarla. Decidió buscarla, enfrentándose al dolor de un reencuentro que temía desde hacía una década. Carmen vivía ahora en un pequeño apartamento en las afueras de Salamanca. Cuando abrió la puerta y vio a Elena, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hija», susurró, incapaz de decir más. La conversación fue difícil, llena de reproches y arrepentimientos. Carmen confesó que había vivido bajo el dominio de Miguel durante años, demasiado asustada para enfrentarlo. Pero también le dijo a Elena que nunca había dejado de amarla, incluso cuando no supo cómo demostrarlo. «Hice lo que pude», dijo Carmen con la voz rota. «Pero no fue suficiente». Elena no estaba lista para perdonar, pero algo en su interior comenzó a sanar. Sabía que el juicio no solo era contra su padre, sino contra el sistema que había permitido que familias como la suya se fracturaran. Con esta nueva verdad, regresó al tribunal con una determinación renovada. Mientras tanto, Sofía, liberada de su rol en la defensa, decidió quedarse en Salamanca para apoyar a Elena, no como abogada, sino como alguien que aún la amaba. Juntas comenzaron a reconstruir lo que el tiempo y la distancia habían roto, aunque sabían que el camino no sería fácil. El juicio se acercaba a su clímax, y Elena estaba lista para presentar su argumento final, uno que no solo buscaría justicia para Ana, sino que expondría las verdades que habían moldeado su vida. El cuarto día del juicio fue un torbellino de emociones. Elena se presentó ante el tribunal con una carpeta llena de pruebas nuevas, incluyendo las cartas que Carmen había escrito años atrás, interceptadas por Miguel. Estas no solo demostraban su abuso de poder en el caso de Ana, sino también un patrón de control y manipulación que se extendía a su propia familia. Elena sabía que exponer estas cartas era arriesgarse a abrir su propio dolor al público, pero también era su arma más poderosa. «Señoras y señores del jurado», comenzó Elena, su voz resonando con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. «Este caso no se trata solo de Ana López. Se trata de todas las personas que han sido silenciadas, de todas las verdades que han sido enterradas bajo el peso del prejuicio y el poder». Mientras hablaba, su mirada se cruzó con la de Ana, quien asentía desde el público con lágrimas en los ojos. También vio a Sofía, sentada al fondo, observándola con una mezcla de orgullo y dolor. Elena continuó, relatando cómo Miguel había usado su influencia para manipular no solo a Ana, sino también a su propia hija, expulsándola de su hogar por ser quien era. El abogado defensor, un hombre de mediana edad enviado para reemplazar a Sofía, intentó desacreditar las pruebas, argumentando que eran irrelevantes para el caso. Pero Elena estaba preparada. Cada objeción era respondida con hechos, cada intento de desviar la verdad era contrarrestado con testimonios. El tribunal, antes dividido, comenzaba a inclinarse hacia Ana. En un momento crucial, Elena llamó a Carmen al estrado. La sala se llenó de murmullos. Carmen, con el rostro pálido y las manos temblorosas, subió al estrado, sabiendo que su testimonio podía cambiarlo todo. «Señora Serrano, ¿es cierto que intentó contactar a su hija tras su expulsión?», preguntó Elena, su voz suave pero firme. Carmen asintió con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Quise buscarla, pero él me lo impidió. Destruyó las cartas, me dijo que era mejor así, que ella era una vergüenza». El silencio en la sala fue ensordecedor. Incluso Miguel, hasta entonces había mantenido una fachada de arrogancia, bajó la cabeza. Elena sintió una punzada de dolor, pero también de liberación. Por primera vez su madre estaba enfrentando la verdad, aunque fuera tarde. El testimonio de Carmen fue el golpe final. El jurado, conmovido por la historia de una madre separada de su hija por el control de un hombre, comenzó a ver a Miguel no solo como un político corrupto, sino como un hombre que había destruido vidas por su intolerancia.
Fuera del tribunal, Elena y Sofía se encontraron en un café cercano. La nieve seguía cayendo, pero ahora se sentía menos hostil, más como un lienzo en blanco para un nuevo comienzo. No sé si puedo perdonarla, admitió Elena, refiriéndose a Carmen. Pero al menos ahora sé que lo intentó. Sofía tomó su mano, como lo había hecho años atrás. No tienes que perdonarla hoy. Pero estás sanando, Elena. Y eso es más de lo que muchos logran. Esa noche Elena y Sofía hablaron durante horas, recordando los días en que todo era más simple, pero también enfrentando las heridas que el tiempo había dejado. Sofía confesó que había guardado todas las cartas de Elena, aunque nunca tuvo el valor de responderlas, temiendo que hacerlo reabriera un dolor que no sabía cómo manejar. Pensé que te había perdido para siempre, dijo Sofía, con los ojos brillando bajo la luz del café. No me perdiste, respondió Elena, con una sonrisa tímida. Solo nos desviamos un poco. El juicio continuó, pero ahora con una nueva energía. Ana, inspirada por la valentía de Elena, decidió hablar públicamente sobre su experiencia, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para la comunidad LGBT en Salamanca. Su historia comenzó a atraer atención nacional, y con ella, el caso de Miguel se convirtió en un debate sobre la tolerancia y el abuso de poder en España. Elena, mientras tanto, se preparaba para el cierre del juicio. Sabía que el veredicto no solo determinaría el destino de Miguel, sino que también marcaría un punto de inflexión en su propia vida. Con Sofía a su lado, sentía que por primera vez en años, no estaba sola en la nieve. El penúltimo día del juicio amaneció con un sol pálido que apenas atravesaba las nubes grises sobre Salamanca. Elena se sentía al borde de algo monumental, como si cada paso que daba en el tribunal la acercara no solo a la justicia para Ana, sino a una reconciliación con su propio pasado. La sala estaba abarrotada, con periodistas, activistas y curiosos que habían seguido el caso a través de los medios. Elena presentó su argumento final con una pasión que electrizó a todos los presentes. Habló no solo de las pruebas contra Miguel, sino de lo que representaba, un sistema que permitía que el prejuicio destruyera vidas. Ana López no pidió ser un símbolo, dijo Elena, su voz resonando en la sala. Pero su valentía nos recuerda que nadie debería ser castigado por ser quien es. Este tribunal tiene la oportunidad de enviar un mensaje, que la justicia no se doblega ante el poder, que la verdad siempre encuentra su camino. El jurado escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Ana, desde el público, apretaba la mano de una amiga, su rostro lleno de gratitud. Sofía, sentada al fondo, observaba a Elena con una mezcla de admiración y amor. El abogado defensor intentó un último esfuerzo por salvar a Miguel, pero sus argumentos sonaban huecos frente a la avalancha de pruebas y testimonios. Miguel por primera vez parecía pequeño, derrotado, un hombre que había perdido el control que tanto atesoraba. Tras el cierre de los argumentos, el jurado se retiró para deliberar. Elena salió al pasillo, donde Sofía la esperaba. Sin decir una palabra, se abrazaron, un abrazo que contenía años de dolor, amor y esperanza. No sé qué pasará mañana, dijo Elena, su voz apenas un susurro. Pero siento que pase lo que pase, ya gané algo. Sofía sonrió acariciando su mejilla. Ganaste tu voz, Elena. Y eso es más poderoso que cualquier veredicto. Esa noche Elena visitó a Ana en su apartamento, un lugar pequeño pero lleno de vida, con pósters de bandas indie y una bandera arcoíris colgada en la pared. Ana, con su característica energía, le ofreció una taza de café y le agradeció con una sinceridad que conmovió a Elena. Tú me diste el valor para seguir adelante, dijo Ana. Si no fuera por ti, habría renunciado. No fui solo yo, respondió Elena. Fue tu fuerza, la de Sofía,
la de todas las personas que creen en un mundo mejor. La conversación se extendió hasta la madrugada, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que pertenecía a algo más grande que ella misma. Al despedirse, Ana le dio un abrazo que le recordó por qué había elegido esta carrera, este camino. Mientras tanto, en Corea, la historia de Ana y Elena comenzaba a resonar, gracias a los contactos de Sofía en organizaciones de derechos humanos. Lo que había comenzado como un caso local ahora inspiraba a activistas en Seúl, que veían en Ana un reflejo de sus propias luchas. Sofía, aunque había renunciado al caso, seguía trabajando desde las sombras, conectando a activistas españoles y coreanos para amplificar la voz de Ana. El día del veredicto se acercaba, y con él, la posibilidad de un cambio real. Elena sabía que, independientemente del resultado, su vida ya no sería la misma. Había encontrado a Sofía, había enfrentado a su padre, y había dado voz a una joven que, como ella, merecía ser escuchada. El día del veredicto amaneció con una calma engañosa. Las calles de Salamanca estaban cubiertas de una nieve fresca, y el tribunal bullía con una mezcla de expectación y nerviosismo. Elena, vestida con un traje azul oscuro que contrastaba con su cabello castaño, entró en la sala con la cabeza en alto. A su lado, Ana caminaba con una mezcla de miedo y esperanza, mientras Sofía, desde el público, le ofrecía una sonrisa de apoyo. La jueza, una mujer de unos 55 años con una presencia imponente, tomó la palabra. Tras revisar las pruebas y los testimonios presentados, el jurado ha llegado a una decisión unánime. El corazón de Elena latía con fuerza. Miró a Miguel, quien por primera vez parecía vulnerable, con las manos apretadas sobre la mesa. La jueza continuó. Se declara a Miguel Serrano culpable de abuso de poder y obstrucción de la justicia. Se le impone una pena de 3 años de prisión y una multa por daños y perjuicios a la demandante, Ana López. La sala estalló en murmullos. Ana dejó escapar un sollozo de alivio, mientras Elena sentía que el peso de una década se desvanecía. Pero no había alegría en su victoria, solo una profunda sensación de justicia. Miró a su padre esperando encontrar algo en sus ojos, arrepentimiento quizás, pero solo vio una sombra de derrota. Tras el veredicto, los medios rodearon a Elena y Ana, buscando declaraciones. Pero Elena, con una calma que sorprendía incluso a sí misma, pidió espacio. Quería procesar lo que había sucedido, no solo para Ana, sino para ella misma. Esa tarde Elena y Sofía caminaron juntas por la Plaza Mayor, ahora iluminada por las luces de Navidad. La nieve seguía cayendo, pero esta vez no se sentía como una amenaza, sino como un recordatorio de que incluso los inviernos más duros terminan. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. No lo sé, admitió Elena. Pero por primera vez siento que puedo decidirlo. Sofía sonrió, tomando su mano. Entonces decidámoslo juntas. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Ana se convirtió en una voz poderosa para la comunidad LGBT en España, dando charlas y colaborando con organizaciones locales. Elena, por su parte, recibió una oferta para unirse a un bufete especializado en derechos humanos en Madrid, una oportunidad que aceptó con entusiasmo. Pero lo más importante fue su reencuentro con Sofía. Juntas comenzaron a construir una nueva vida, no sin desafíos. Sofía debía regresar a Corea eventualmente y la distancia seguía siendo una sombra en su relación. Pero esta vez, estaban decididas a no dejar que el tiempo las separara. Planeaban visitas, cartas, y un futuro donde pudieran estar juntas sin miedo. Elena también decidió mantener contacto con Carmen. No era un perdón total, pero era un comienzo. Las heridas del pasado no desaparecen de la noche a la mañana, pero Elena entendía ahora que sanar no significaba olvidar, sino encontrar una manera de seguir adelante.
El caso de Ana inspiró cambios en Salamanca. El ayuntamiento, presionado por la opinión pública, implementó programas de sensibilización sobre la diversidad, y varias escuelas comenzaron a incluir educación sobre inclusión en sus currículos. Elena sabía que era solo un paso, pero era un paso en la dirección correcta. Mientras tanto, en Corea, Sofía trabajaba para llevar la historia de Ana a un público más amplio, conectando las luchas de la comunidad LGBT en ambos países. La idea de un mundo más justo, aunque lejana, ya no parecía imposible. Un año después, Elena y Sofía estaban sentadas en un pequeño café en Seúl, bajo un cielo despejado que contrastaba con los inviernos de Salamanca. Habían viajado juntas para que Elena conociera la ciudad que había moldeado a Sofía, sus calles bulliciosas, sus templos tranquilos y su mezcla de tradición y modernidad. Era su primera gran aventura juntas desde el juicio, un paso hacia un futuro que ambas querían construir. Elena, ahora de 25 años, había encontrado su lugar en el bufete de Madrid, donde defendía casos de discriminación con una pasión que inspiraba a sus colegas. Sofía, por su parte, había sido ascendida en su organización en Corea, liderando proyectos que conectaban luchas por los derechos humanos en todo el mundo. Pero más allá de sus carreras, lo que las unía era el amor que habían redescubierto, un amor que había sobrevivido al tiempo, la distancia y el dolor. Nunca imaginé que estaríamos aquí, dijo Elena, mirando a Sofía mientras tomaban un té de jazmín. Siempre supe que te encontraría de nuevo, respondió Sofía, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Aunque tuviera que cruzar océanos. El viaje a Corea también fue una oportunidad para que Elena entendiera mejor la cultura de Sofía, las presiones de una sociedad que aún luchaba por aceptar la diversidad. Pero también vio la resiliencia de las personas que, como Sofía, trabajaban incansablemente por el cambio. De vuelta en Salamanca, Ana había fundado una organización para apoyar a jóvenes LGBT, inspirada por Elena y Sofía. Su historia había viajado más allá de España, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para quienes enfrentaban el rechazo. Elena y Sofía colaboraban con ella desde la distancia, ofreciendo asesoramiento legal y apoyo emocional. Carmen, mientras tanto, había comenzado a asistir a talleres sobre diversidad, intentando comprender el mundo que había negado a su hija durante tanto tiempo. Su relación con Elena seguía siendo frágil, pero cada conversación era un paso hacia la reconciliación. Una noche, mientras Elena y Sofía caminaban por un parque en Seúl, bajo un cielo lleno de estrellas, Elena sacó una pequeña bandera arcoíris de su bolsillo. Era la misma que había sostenido aquella noche helada a los 14 años, ahora desgastada pero aún vibrante. Esta bandera me salvó, dijo Elena, con la voz cargada de emoción. Me recordó quién era cuando todos querían que lo olvidara. Sofía tomó la bandera acariciándola con suavidad. Y ahora nos recuerda quiénes somos juntas, respondió antes de besar a Elena bajo la luz de la luna. La historia de Elena y Sofía no terminó con el juicio, ni con el veredicto, ni siquiera con su reencuentro. Fue el comienzo de algo más grande, una vida construida sobre la verdad, el amor y la lucha por un mundo donde nadie tuviera que congelarse por ser quien es. El viento soplaba suavemente, pero esta vez no había frío. Solo había calor, el calor de dos corazones que habían encontrado su hogar, el uno en el otro y en la certeza de que juntos podían cambiar el mundo.